Muy buenas tardes para todos los que están presentes. Estamos muy contentos de presentar una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado con motivo de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En este momento les vamos a enviar un link para que se registren su asistencia como siempre y reciban un formulario, un certificado por la asistencia a nuestras charlas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la charla Estimación del potencial undimotriz para el diseño de generadores eléctricos. Para hablar de este tema nos acompaña la ingeniera Xiomara. Xiomara es ingeniera electricista de la Universidad del Valle, obtuvo el grado de maestría en 2010 y el grado de doctorado en 2015 en ingeniería eléctrica en la especialidad de sistemas eléctricos de potencia en el CINVESTAB, Unidad Guadalajara de Guadalajara, Jalisco, México. En la actualidad es profesora en la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sus intereses de investigación se centran en la operación óptima de los sistemas eléctricos de potencias y energías renovables y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, Xiomara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa María. Nuevamente, bueno, les agradezco por la invitación a esta charla de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Sí me escuchan, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Ok, muy bien. Bueno, entonces el tema que voy a compartirles el día de hoy, pues hace parte de alguna serie de trabajos que hemos realizado aquí en la universidad. Estimación del potencial undimotriz para el diseño de generadores eléctricos. Entonces, antes de entrar de lleno con este tema, me gustaría hablar un poco acerca de la universidad por si no lo conocen, la Universidad de Guanajuato pues queda aquí en México, en el estado de Guanajuato. La universidad tiene actualmente 4 campus. Nosotros, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, se encuentra en el campus Irapuato, Salamanca. Sí, entonces, de esos 4 campus, nos encontramos en la división de ingenierías. Voy a activar aquí el puntero. Ok. Y aquí le llamamos dices, ¿no? Esas son las instalaciones. Hablando un poco de lleno en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, las áreas de investigación en las que nos enfocamos aquí principalmente son modelados de sistemas de potencia, eficiencia energética, diseño de máquinas eléctricas, electrónica de potencia, microredes y superconductividad. Estas son algunas imágenes del departamento. En el modelado de sistemas se enfoca principalmente en la parte de redes inteligentes, flujo de energías óptimos, despacho económico de energía, estabilidad y análisis transitorio. En la parte electrónica de potencia y eficiencia energética, se trabaja en la parte de diseño de convertidores matriciales, todo esto enfocado a la eficiencia energética, diseño de transformadores de estado sólido, combinación de múltiples convertidores, etc. Y en microredes tenemos la generación distribuida. Aquí también entra toda esta parte de fuentes de energía renovables, como tal la estimación de potencial de alguno de estos, el diseño de microredes usando energía eólica y fotovoltaica, usando energía undimotriz y parte de diseño de planta de energía a base de biogás. En la parte de diseño de máquinas eléctricas se trabaja en la parte de generadores y motores eléctricos lineales, generación inalámbrica, motores de pistones libres, y en la parte de superconductividad trabajan en la parte de generadores eléctricos y superconductividad, diseño de motor axial y superconductividad, cargadores eléctricos para vehículos eléctricos. Entonces, eso es un pequeño panorama de lo que se trabaja aquí en el departamento. Eso es invitarlos por si en algún momento quisieran colaborar, ¿no? O hacer algún tipo de estancia. Muy bien, entonces entrando ahora de lleno a la estimación del potencial undimotriz para el diseño del generadores eléctricos, vamos a ver principalmente algunos conceptos, ¿no? Tenemos aquí, sabemos que la energía eléctrica, y lo vimos aquí en la pandemia, pues es prácticamente un recurso indispensable, ¿no? Y con el tiempo, pues ha estado evolucionando,
¿sí? Y sobre todo ahora con la incursión de fuentes de energías renovables, ¿no? Dentro de estas fuentes de energía renovables, pues ya conocemos, sabemos que son fuentes que son virtualmente inagotables. Tenemos lo que son las energías eólicas, la energía solar, la mareomotriz, la undimotriz, la biomasa geotérmica, biocombustibles, etcétera, ¿no? Existen muchísimos, ahora sí, distintos tipos de fuentes de energía renovables que ahora, pues para mejorar ahora sí nuestro sistema, ¿sí? Pues estamos recurriendo a esto, ¿no? Con respecto al consumo de energía eléctrica, aquí a grandes rasgos, esa es una fuente en errata de este año, pues vemos que prácticamente el consumo de energía eléctrica va en aumento, ¿no? A excepción de, por ejemplo, en el año 2009, que hubo un pequeño descenso, y en el año 2020 también hubo un pequeño descenso. Esto es debido a prácticamente cambios climáticos, en donde habían climas muy fuertes, pues ha reducido esa situación, ¿no? Y esto de una u otra manera vemos que se reduce considerablemente. Bueno, hay otros factores, ¿no? Pero con respecto a todo este consumo de energía eléctrica, vemos que viendo desde el punto de vista teórico el potencial energético del océano, podemos decir que es suficiente para satisfacer la demanda global actual y proyectada de electricidad. Dice, eso oscila entre 20.000 terawatt hora y 80.000 terawatt hora al año, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el recurso teórico energético del océano? Pues es bastante considerable, ¿no? Y bueno, es una fuente de energía que pues estamos revisando, ¿no? Como tal. Entonces decimos que los mares y los océanos son una fuente de energía renovable, limpia, fiable, predecible y pues obviamente no ha sido aprovechada en su totalidad. ¿Cuántos tipos de fuentes tenemos en los mares y océanos? Pues muchos, ¿sí? Decimos como tal que los océanos representan el 97% total del agua que posee el planeta, ¿sí? Además del 71% de superficie terrestre que está cubierta por agua de mar. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí en el caso de Colombia, tienen una fuente de recursos hídricos bastante importante, ¿no? Por decir un ejemplo. Dentro de las fuentes de energía renovables del océano, como tal, vamos a depender, por supuesto, del tipo de maduración tecnológica, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues vamos a ver qué tanto podemos aprovechar, ¿no? Entonces, ese es un dato que tenemos del 2016, no he visto actualización. En ese momento se ha hecho que, por ejemplo, la energía térmica oceánica tenía un 53% como tal de avance en la maduración tecnológica con respecto a ese recurso. 26% de la undimotriz, 9% de la mareomotriz, y vemos como tal gradiente salino y corrientes marinas, pues un porcentaje un poco más bajo, ¿no? En este caso, pues nosotros nos hemos enfocado a la energía undimotriz, que viene siendo la energía de las olas, ¿sí? Entonces, prácticamente la energía undimotriz, pues es obtener electricidad a partir de esa energía mecánica del movimiento de las olas. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. Donde tenemos oleaje, pues ahora sí, prácticamente en todo nuestro globo terráqueo, ¿no? O sea, hay mucho de dónde sacar. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué datos importantes o relevantes tenemos de esta energía undimotriz? Pues decimos que su potencial energético es alrededor de los 22 petawatt hora por año. Se dice que podrían, bueno, en este caso es un dato para México, se dice que podrían contribuir de 500 a 1000 megawatts de capacidad eléctrica instalada para el 2030 en México. Eso para un dato en México. Decimos que las olas, dice, pueden recorrer largas distancias sin perder gran parte de su energía. Eso es un dato importante porque, por ejemplo, no sé, la energía eólica, ¿no? Tenemos las aspas de los aerogeneradores,
se obtiene esa energía, pero luego ese viento se ha reducido. Es algo que no sucede, por ejemplo, con las olas, ¿no? Y por tanto, pues, cuando hablamos de convertidores de energía de las olas, lo que se trata es de que ese convertidor, ese extractor de energía de las olas, prácticamente puedan simular e incluso ayudar a generar ese oleaje, o sea, que no se pierda, ¿no? Y con esto decimos que se obtiene hasta un 90% de las veces, ¿sí? Se puede generar hasta un 90% más de las veces comparado con el 20 y el 30% de los convertidores eólicos y solares, ¿sí? Respectivamente. Pues esto como datos importantes para tener en cuenta. Otro dato importante es considerar la densidad de energía, ¿no? Consideramos, por ejemplo, se conoce que la energía eólica tenemos de 1.4 a 1.6 kilowatts por metro cuadrado, ¿sí? Convirtiendo esa energía solamente en un 20%, ¿sí? Es decir, de toda la energía que tenemos del aire, puedo aprovechar un 20%. Igualmente sucede con la energía solar. Y con la energía ondimotriz se ha encontrado que podemos tener entre un 2 a un 3 kilowatts por metro cuadrado, y eso es lo que comentaba anteriormente, pues podemos llegar a aprovechar un 90% de esa energía. Ok, tenemos aquí este mapa, es un mapa que lo tenemos del IRENA, igual esta información la pueden tomar de ahí, en donde, sin embargo, eso es un mapa del 2011, ¿no? Y lo siguen usando, por ejemplo, en datos aquí el IRENA del 2020, que es el más actualizado. Entonces, eso es un mapa como tal en donde estamos viendo la densidad del potencial ondimotriz, ¿sí? Dada en kilowatts por metro. ¿Sí? Entonces, obviamente, los niveles más altos, pues lo estamos viendo en esta parte del globo terráqueo, ¿sí? Y aquí en esta parte de América, pues podemos decir que es un poquito más bajo, ¿no? Ok. Y ahora, considerando esta estimación del potencial, también otra información importante es actualmente cuáles son esos generadores ondimotrices que están activos ahora sí en el mundo. Actualmente existen, yo creo que alrededor de 33 convertidores, pero esos convertidores, ¿cuáles están activos? Entonces podemos ver en este mapa, por ejemplo, tenemos aquí alrededor de 1.250 megawatts, ¿sí? Si no estoy mal, bueno, en esta parte vemos en Europa siempre hay una actividad importante en la investigación y desarrollo tecnológico de la energía ondimotriz, como lo vemos aquí. Ok, entonces, esto como datos importantes de considerar, ¿no?, la importancia de la energía ondimotriz. Ahora, vamos a hablar un poco del modelado de esa energía ondimotriz. A grandes rasgos, prácticamente el modelado, como lo vemos en esta gráfica, es aprovechar un convertidor de energía ondimotriz, en este caso algo sencillo, estamos considerando una boya con un movimiento vertical prácticamente por el movimiento de las olas, ¿sí? Y consideramos o se considera que para el aprovechamiento de ese movimiento se utiliza un generador eléctrico lineal, ¿sí? Entonces, a la hora de tomar esta energía mecánica, pues ya la convertimos en una energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos estimar ese potencial? Entonces, prácticamente utilizamos las ecuaciones dadas por Fallnes, ¿sí? En donde aquí estamos calculando la densidad, ahora sí, de la ola, en donde pues, nos está dando este valor en kilowatts por metro, ¿sí? Y esta ecuación depende de quién, pues de la densidad del masa de mar, que es un valor que conocemos, la aceleración de la gravedad, el periodo de energía de la ola y la altura significativa de la ola. Estos dos datos son datos importantes a considerar, ¿sí? Estos datos son prácticamente los que nos definen en esta ecuación como tal ese potencial. Ahora, esa sería como su densidad. ¿De qué va a depender o calcular la potencia máxima que se pudiera obtener a partir de ese convertidor? Pues simplemente lo vamos a estar multiplicando por la longitud de onda,
¿sí? Longitud de onda sobre 2pi, esto es prácticamente para un cuerpo de un solo grado de libertad, ¿sí? Entonces, esta ecuación la usamos principalmente para calcular esa potencia máxima absorbida por un cuerpo asimétrico. Estas ecuaciones son dadas en kilowatts. Entonces, nos dice, para la potencia absorbida por un cuerpo asimétrico, en este caso de un solo grado de libertad, ¿sí? Para que sea máxima, pues ese movimiento estaríamos respondiendo a la traslación en el eje Z, ¿sí? Entonces, estos dos datos son prácticamente las variables, digamos, más importantes para esta estimación del potencial que hemos estado revisando. Entonces, ahora sí, ¿de qué va a depender también como tal ese potencial? Como vimos en la ecuación anterior, pues va a depender de ese convertidor. Entonces, el convertidor puede ser de 1 grado de libertad, 2 grados de libertad o 3 grados de libertad. Ahora sí, aquí va a depender de la complejidad y de la tecnología que se tenga, ¿no? Para estos convertidores, ¿no? Y dependiendo de esos grados de libertad, pues así va a ser esas ecuaciones, ¿no? Y bueno, ¿cuántos grados de libertad existen? Pues se utilizan para esos cuerpos asimétricos, pues son 6 grados de libertad como tal. Entonces, aquí tenemos ejemplos de esto, por ejemplo, para este tipo de convertidor, le llaman efecto Arquímedes, ¿sí? Es movimiento vertical, un solo grado de libertad, o aquí un tipo, como un tipo de bocha. Para 2 grados de libertad es el famoso Pelamis, pero ese, bueno, ahora sí va a depender de qué tanta inversión se le realiza a estos convertidores, ¿no? Este es el que parece como un gusano, el que vimos en la imagen anterior. Y este es otro tipo de 3 grados de libertad, se conoce, se ha visto como es de la marca Zeto, que ha tenido más, ahora sí que un poquito más de influencia. Ok. ¿Qué se requiere prácticamente para esa extracción de la energía undimotriz? Pues prácticamente se requiere un bloque de conversión de energía, donde ese bloque de conversión de energía pues va a consistir en ahora sí en este convertidor, ¿sí? Mecánico, y de nuestro transductor que viene siendo pues el generador eléctrico lineal, ¿sí? Una vez tengamos aquí la producción de energía sigue un bloque de potencia de estado sólido, ¿sí? Que ahora sí, para esta parte, pues es algo lo que aún, digamos, no hemos nosotros como tal trabajado, ¿sí? Muy bien. Hablando un poquito, no ando tanto en esto, pues existen muchos tipos de convertidores de energía, muchísimos. Pero esos principalmente han sido basados en efectos, en relevancia de los efectos no lineales. Aquí hay un pequeño esquema en donde podemos ver cuáles son los modos de operación. Los modos de operación principalmente es para la producción de potencia o prácticamente sobrevivencia. ¿Qué tipo de regiones existen? Pues la lineal, no lineal o altamente lineal, que realmente pues los tipos de operación para estos convertidores son principalmente no lineales. Y en esa parte de la región no lineal es donde vemos pues prácticamente la mayoría de dispositivos comerciales que existen, ¿no? Por ejemplo, para el convertidor de columna agua oscilante o el absorbedor de punto, entre otros, ¿no? Y pues aquí marcas que son a lo mejor un poco conocidas, por ejemplo, les decía el Zeto, el Powerboy, Wave Roller, entre otros. ¿Listo? Muy bien, entonces prácticamente porque usamos el generador eléctrico lineal o estamos revisando como tal esta parte de fuentes de energía renovables. Pues esto es, prácticamente va aplicado al sector de energía sustentable, en donde nuestros principales objetivos pues, es desarrollar nuevas tecnologías para esta generación sustentable, sustituir pues, los grupos autógenos que necesitan motores de combustión, generación de energía eléctrica inteligente, un consumo mínimo de combustible para tener una máxima eficiencia y como tal pues ayudar a la solución socioeconómica y ambiental del país, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver aquí? Pues qué oportunidades tenemos viéndolo desde el punto de vista para este generador eléctrico lineal, pues nuevas plantas eléctricas, ahora sí que múltiples aplicaciones para las microredes o redes inteligentes y por supuesto en los sistemas de distribución. Viendo desde el punto de vista del generador eléctrico lineal, pues tenemos ahora sí que
4 componentes importantes en la parte del diseño. El primero vendría siendo el estator, ¿sí? Que prácticamente es un flujo magnético inducido. Tenemos el actuador, en donde vamos a tener los imanes, y es el que va a tener este movimiento del oleaje. Por supuesto, los imanes permanentes y los devánagos. Para el proceso del diseño es un proceso, como se conoce, es un proceso iterativo, ¿sí? En este proceso iterativo vamos a tener como datos de entrada la potencia y el voltaje deseados. En este caso, para la generación undimotriz, los datos más importantes que estamos considerando como datos de demanda van a ser la altura significativa de la ola y el periodo de esa ola. ¿Listo? Entonces, considerando esto, ¿qué empieza o cuál es ese proceso iterativo del diseño del generador? Pues empezamos con el dimensionamiento del estator, luego el actuador, luego el arreglo de los imanes permanentes y de las bobinas del actuador. Teniendo esos parámetros de salida, pues vamos a ver si esos datos corresponden a los datos de demanda, y si no, pues simplemente volvemos a hacer otra iteración y así sucesivamente. En el momento que esos datos cumplan, pues ya nos vamos a la simulación de ese generador por el método de elementos finitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí una simulación, que es lo que tenemos una vez tenemos el generador eléctrico lineal. Entonces, teniendo el generador eléctrico lineal, lo que hacemos es simular ese generador con una función que me está representando como tal la ola del punto en el que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, aquí vemos un ejemplo, lo que tenemos de la onda irregular y lo que nos estaría dando como tal el generador. Bueno, estos son imágenes, animaciones del generador eléctrico lineal que se han obtenido de algunos trabajos. Aquí vemos como tal una imagen un poco no tan clara, ¿no? del voltaje trifásico que sale como tal. En este caso, ya ven que luego sale la conversión de la parte de energía, ¿no? En ese caso ya necesitamos lo que es la electrónica de potencia para mejorar esas salidas de voltaje, ¿no? Como tal. Bueno, aquí se supone que es una animación, pero no sé por qué no. Ok, este es un ejemplo de un generador que se ha realizado aquí en la universidad, ¿sí? Se supone que, bueno, ahí me van a disculpar, tenía aquí es un video, pero no sé por qué no se alcanza a ver, ¿no? Aquí estamos simulando esta parte del actuador para ver el funcionamiento de ese prototipo, ¿no? De generador. Sí, no sé, a lo mejor es por el Zoom. Ok, viendo aquí la parte de estimación de la energía ondimotriz, ¿qué es lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Antes de ir a esta parte de ver los datos para el diseño del generador eléctrico ondimotriz a partir del potencial de las olas, ¿no? Entonces, tenemos en este caso el proceso de estimación de energía con metodologías clásicas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos primeramente? Bueno, primero tenemos la cosecha de información o la base de datos. De esa base de datos, ¿qué es lo que tenemos? La altura significativa de la ola y su periodo, ¿sí? Realmente, ¿cómo sacamos estos datos? O al menos los datos que hemos nosotros trabajado son de puntos costeros con un historial de datos de casi 10 años, por ejemplo, ¿no? De ahí tenemos que sacar, pues, por supuesto, los datos más importantes. Se realiza, como dice aquí, un análisis estadístico, descriptivo, ya sea por año, por mes, por día, como se quiera hacer el análisis. Y luego usamos el estimador de la potencia a partir de, ahora sí, las ecuaciones de Fallness o de Pixon-Moskowitz. Eso sería como tal las metodologías clásicas. Las metodologías que nosotros hemos estado trabajando, las propuestas como tal, sí, por supuesto, esto ha tenido algunos cambios, es un poco más
más compleja, ¿no? En principio, pues sí, tenemos que tener la base de datos, hacemos un análisis descriptivo. En este caso hemos usado un análisis por ajuste de curvas usando modelos gaussianos, funciones periódicas, Fourier, y una vez teniendo estos ajustes de la base de datos, usamos las ecuaciones de la estimación del potencial, y una vez tenemos ahora sí estos datos, los usamos para el diseño del generador eléctrico lineal, para la dimensión, por ejemplo, de la carrera del pistón o para la velocidad del movimiento de los imanes. Una vez se tiene ese diseño, lo que se realiza es una simulación electromagnética por medio, por ejemplo, de métodos finitos. Y aquí estaríamos viendo la conversión de la energía ondimotriz y también estaríamos obteniendo los voltajes generados, o sea, los voltajes y las curvas generadas realmente por ese generador, ¿no? Y pues de aquí ya estaríamos obteniendo como tal la potencia generada, realmente generada por esa máquina, ¿no? Muy bien, y bueno, pues hasta aquí realmente nosotros estaríamos trabajando hacia esta parte, ¿no? Aquí sí nos hace falta como brincar o trabajar un poco más. Voy a mostrar aquí algunos trabajos de esta parte que hemos realizado. Acá abajo están las referencias por si tienen mayor interés en conocerlo, y igual al final coloco las publicaciones para que tengan mayor información. En este caso, usamos una serie de Fourier a 300 términos, perdón. Los datos de entrada, pues nuevamente altura significativa, periodo. Realizamos todo un proceso de datos, haciendo un suavizado, una selección de ventanas. Aquí usamos ya nuestro ajuste por serie de Fourier. Una vez tenemos ese ajuste, ya utilizamos las ecuaciones o el modelo de Fallness, en este caso de Salter-Fallness. Y una vez teniendo eso, nos vamos al diseño del generador. En este caso, rápidamente, pues prácticamente estamos mostrando en la curva roja el suavizado de los valores de potencia que se utilizó con este método, ¿sí? Como por dar un ejemplo, ¿sí? Que es prácticamente un último trabajo en el que realizamos. Se realizó prácticamente, usamos en este caso una aproximación del bivariada log normal, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue primero hacer el ajuste por análisis estadístico de los parámetros de la ola, y una vez realizamos este análisis, nos fuimos nuevamente a preparar los datos para el diseño del generador eléctrico lineal. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Voy a explicarlo un poquito aquí. Ok, entonces, en esa parte, ¿qué se hizo? Se hizo un análisis, los datos de entrada, los mismos datos de entrada, se hizo un procesamiento, removiendo pares incompletos. Pares incompletos de que en la base de datos muchas veces no se tiene a veces una secuencia como tal de datos debido a errores en la medición, sí, errores de la medición, o vemos algunos ruidos, y prácticamente también, aparte de eso, sacamos datos que son como muy atípicos, ¿no? Entonces, los datos muy atípicos, se empezó como a depurar. Luego de esto, se utilizó la distribución de probabilidad conjunta, ¿sí? Utilizando, pues, esta aproximación bivariada. ¿Qué obtenemos con ese modelo de distribución de probabilidad conjunta? Pues prácticamente estamos obteniendo un mapeo de la serie de datos que estamos calculando, que estamos trabajando. En este caso, si no estoy mal, sí usamos unos datos de una zona costera cerca del estado de Campeche, más o menos de 10 años. Y bueno, eso sería lo que obtuvimos de esos datos. Aquí tenemos el contorno, aquí podemos ver como tal la distribución verdadera en esta segunda parte, y en esta primera parte pues sería la aproximación normal bivariada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos contornos? Tenemos los datos o la probabilidad en que existan, más bien la probabilidad en donde estos datos
se presentan con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí tenemos prácticamente la ubicación del par de altura de periodo con máxima probabilidad. Aquí la situación es, pues, qué tipo de contorno puede utilizar, ¿sí? Entonces, en ese caso, se utilizó un contorno en donde existe el 85% de probabilidad en que esos datos sean recurrentes. Y de esa manera, utilizando ese contorno, podemos o tenemos un poquito más de certeza de saber cuál era esa altura, ese periodo significativo que podríamos estar ahora sí trabajando para el diseño del generador. Entonces, una vez tenemos esa probabilidad, aquí es donde ya me adelanté un poco, tenemos esa selección del contorno, ¿sí? Tenemos aquí, se genera una nueva serie reducida de fluctuaciones de pares basada en la aproximación logarítmica. Entonces, seleccionamos ese contorno. Una vez seleccionado el contorno, vamos a generar o tomar una serie de pares, ¿sí? De pares de conjuntos de forma aleatoria, ¿sí? Dentro de ese conjunto, en este caso, utilizamos, si no estoy mal, 1000 pares. 1000 pares de datos dentro de ese contorno. Entonces, utilizando esos 1000 pares de contornos, lo usamos para calcular el diseño y la simulación del generador. También, esta sería utilizando esa generación. Si no lo utilizamos, en el caso que no lo utilizamos, lo fuimos directamente a la estimación del potencial a partir del modelo de falda, ¿sí? Ya con ese contorno seleccionado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, aquí habíamos dicho, pues seleccionamos el contorno con un 85% de probabilidad, ¿sí? Y generamos, sí, los 1000 pares aleatorios, ¿sí? Generados de manera uniforme, y de esta manera, pues ahora sí tendríamos un poco más de certeza desde el punto de vista estadístico, de tener unos datos un poco más certeros para ese punto, ¿no? ¿Sí? Okay. En este caso, ¿qué fue lo que obtuvimos? O sea, se generan 3 grupos de datos, ¿no? Esa sería, como tal, la media que tenemos del contorno, ¿sí? Si me regreso un poco a esta parte, ¿sí? No fuimos a esta parte, ¿no? A esta parte. La estimación de la potencia a partir de datos combinados. Entonces, utilizando la media de ese conjunto, calculamos que podría ser una potencia de 42 kilowatts. Calculando el RMS de ese par de puntos, estimamos una potencia máxima de 50 kilowatts. Pero calculando entre esos pares su potencia, calculando el RMS de la potencia de esos datos, pues obtuvimos un 90 kilowatts, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, tenemos 3 datos, ¿cuál vamos a tomar? ¿Sí? O sea, igual podemos generar ahora sí el diseño para cada uno de estos, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? El voltaje, pues nosotros lo definimos, dijimos, bueno, 600 volts. La carrera, en este caso la carrera, esto viene siendo prácticamente la altura significativa que tenemos la altura significativa de la ola en ese punto, ¿sí? En ese punto costero, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, pues entre la media, el RMS, los pares de puntos, pudiéramos decir que están ligeramente cercanas, ¿no? En comparación con lo que tuvimos con el RMS. ¿Listo? Tenemos aquí la velocidad del pistón. Esos son datos para el diseño, ¿no? Lo de la velocidad del pistón, pues prácticamente hace parte del periodo de ola significativa, ¿sí? Y tenemos aquí el radio medio del estator, las bobinas y el calibre, ¿no? Entonces, esos fueron los datos que se definieron como tal para ese diseño del generador eléctrico lineal. ¿Cuál fue ese proceso? Bueno, tenemos los datos de entrada, como ya hemos comentado, la potencia, el voltaje y los datos de la probabilidad. Es parte del primer esquema que les mostré. Entonces,
Tenemos aquí el diseño del estator, bobinado, número de vueltas, luego nos vamos con el tamaño del actuador, los imanes, y de esto obtenemos nuestros datos de salida, en este caso los que más nos interesan, pues, la potencia y el voltaje. Y bueno, si estos datos pues cumplen con los datos del generador eléctrico lineal, pues simplemente nos vamos a la simulación en métodos finitos, o si no, pues nos regresamos otra vez a este proceso iterativo para llegar a un diseño adecuado, ¿no? En este caso, para este generador que se diseñó de 90 kilowatts, considerando estos datos, que son los mismos que ustedes vieron, en la simulación encontramos que la potencia fue alrededor de 69 kilowatts. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues aquí obtuvimos, o podemos ver que hubo una especie de pérdida de 22% del diseño con respecto a lo que realmente estaría generando este generador, ¿sí? ¿Cómo tuvimos pues esta potencia? Pues simulando ahora sí que la trayectoria que tiene ese oleaje, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no vamos a obtener ahora sí un 90 kilowatts como se diseñó? Pues es ahora sí por la naturaleza del punto de la zona costera, ¿no? ¿Sí? Bueno, este sería por un lado. Por el otro, ¿qué fue lo que obtuvimos aquí? Tenemos entonces el voltaje de la corriente suministrados por el generador eléctrico lineal, si se acerca aproximadamente a los 600 volts que estábamos buscando. Y bueno, y aquí la potencia, pues como ya les había comentado, pues no habíamos alcanzado a hacer los 90 kilowatts, ¿sí? Está entre más o menos 60 igual, ¿no? Entonces, esto como tal, lo que obtuvimos en esa parte. Bueno, eso sería prácticamente todo lo que quería mostrarles. Por supuesto, hay mucha información adicional. Hay mucha información en ese aspecto, que hay algunas publicaciones en las cuales hemos trabajado, por si a ustedes les interesa ahondar un poco más en esto. Y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas. Buenas, gracias, Xiomara. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oh, gracias. Estaba preocupado aquí que mi micrófono no funcionara bien. Muchas gracias por la presentación, doctora Xiomara. Gracias, doctor Rey, por la convocatoria de esta presentación. Y hay una serie de preguntas. Realmente cuando uno escucha a alguien hablar de esto, pues, y cuando uno está mojándose, como digo yo, me parece que hay gran cantidad de preguntas. Hay una de las cuales inicialmente quería consultarle, es en relación a la influencia, si han considerado la influencia de la batimetría en la valoración del potencial. Muy diferente si yo tengo ya la ola rompiendo, ya, sí, porque la batimetría pues me da esa condición, o zonas en las cuales la batimetría, digamos, yo tengo ya profundidades grandes, entonces pues el oleaje, ahí tengo otras características. Entonces, no sé si han considerado o en esto están considerando ese aspecto y de pronto no hubo el tiempo para mencionarlo. Sí, tiene usted toda la razón. Voy a regresarme un poquito. A ver, sí, la batimetría sí influye considerablemente. Y esto, por ejemplo, aquí en esta ecuación, ¿no? Tenemos este valor de lambda, ¿sí? Que viene siendo longitud de la onda. Aquí, obviamente, sí, por cuestiones de tiempo, en los artículos ahí se explica un poquito más de esto. Esta longitud de onda va a variar significativamente y ya ahí pues se define, ¿no? Para si estamos trabajando con una sección en donde son aguas someras, aguas intermedias o aguas profundas. Y sí, o sea, entendemos igual que la batimetría va a influir considerablemente. Entonces, ese lambda, en este caso, para estos datos que estamos trabajando aquí, es un punto en Campeche. Aquí no, sí, no en eso, pero se considera un poco que son aguas profundas. Entonces, para esas aguas profundas, pues se calculó el lambda
específicamente para eso, y para eso sí se considera que esos datos de altura y periodo significativo pues son de aguas profundas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí se influye significativamente y bueno, también el dispositivo va a depender mucho en qué región se encuentra. No sé si respondí su pregunta o... Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, en relación, ustedes están tomando la opción en la cual, pues directamente, mediante pues, un sistema de boya, pues produce el movimiento, se aprovecha pues la energía, en ese caso, Sí. de la altura de la onda, para generar energía. Previamente descartaron la opción de usar este movimiento a manera de un sistema, un pistón, un sistema de compresión de un fluido para llevarlo a una turbina y generar allá en una turbina, es decir, alimentado por varios equipos de estos. Hay un punto que quiero comentar o quiero consultarle también, es al establecer pues, la red de equipos, pues no tenemos una simultaneidad de que todos están en la cresta, ya dependiendo del frente de onda y la dirección, ¿cierto? Que tenga la onda. Entonces, al no haber simultaneidad, yo voy a tener diferentes, digamos, valores máximos de generación en cada máquina. En el otro caso, yo estaría, digamos, aportando por parte de los equipos que estén funcionando, pues como el Pelamis, por ejemplo, como pistones, ¿cierto? Y entonces yo tengo ya una turbina o una máquina, pues moviéndose, que puede tener una uniformidad de lo que es la generación. Entonces, bueno, eso se concluye en el caso de ustedes, supongo, después de estudio o análisis de esta condición o de esta, digamos, entrando a ver que por el lado eléctrico pues puede ser más conveniente por temas posiblemente de eficiencia, no sé. Gracias. Ajá, de acuerdo, gracias. Bueno, también, bueno, comentando un poco, nosotros prácticamente trabajamos, sí, digamos, con el movimiento de la olla, considerando, pues sí, que es un movimiento vertical, un poco más sencillo, y de esto, pues nos facilita un poco más trabajar con un generador eléctrico lineal, ¿sí? Sobre todo para el aprovechamiento, ¿no? del movimiento vertical de la ola. Y pues sí, era lo que comentaba, o sea, podemos trabajar, depende del tipo de conversor, ¿no? Si es un conversor de 2 grados de libertad, como el Pelamis, por ejemplo, pues el tipo de máquina que se va a tener que diseñar y trabajar ahí, pues va a ser diferente y tendríamos que estar considerando otros aspectos, ¿no? Aquí en este caso, pues, tratamos de trabajar primero con la parte más, bueno, considerando esta parte vertical un poco más sencilla, y sí, nos hace falta como ir, a pesar de que ya se han diseñado o trabajado con prototipos de generadores lineales, pues sí hace falta un poco como esta parte un poco más experimental, ¿no? Y sí, o sea, realmente existen muchísimos dispositivos, conversores de energía ondimotriz, digo, comerciales, en prueba, prototipos, y bueno, esta parte de esta tecnología pues sí sigue en desarrollo y bueno, principalmente los que más le han invertido ahora sí que ahora sí en conocimiento, en tecnología y todo, pues son los europeos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Sí, realmente desde el punto de vista de lo que hemos venido haciendo nosotros, hemos trabajado también por el modelado de máquinas lineales, pero máquinas lineales enfocadas a esta, es decir, único que me parece que coincide con el de ustedes. Sí. Nuestra costa pacífica, pues de Buenaventura hacia el norte, es una costa pues donde prácticamente la batimetría es muy diferente pues a lo que es el sur, ¿cierto? Es claro. mucho más digamos, la batimetría en el caso del sur, inclusive llegando hasta Gorgona, son zonas que no son muy profundas, en el otro lado sí baja rápidamente. No. Entonces, sí, claro. sí, veo que ustedes han trabajado en la zona de Campeche. ¿Hay algo que hayan considerado en la zona del Golfo? Ya, pues, que ya las condiciones son diferentes. Sí, mira, sí hemos trabajado en estimación del potencial para las costas del Pacífico.
y el Golfo de México. Y bueno, de la parte del Golfo de México, pues hemos encontrado pues como tal que el potencial es un poco más bajo. En la parte del Pacífico, pues tenemos un mayor potencial, y sí, la batimetría sí es bastante sí, diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, el Golfo pues es casi un observador de energía como tal, pero sí, pero hemos trabajado en esa parte de la estimación. También hay algunos trabajos en los que hemos como tal llegado a esa parte de ver cuál es la estimación de potencia de acuerdo a esas condiciones. Y bueno, en este último trabajo como tal que les presenté aquí, pues solamente usamos datos de Campeche, pero se puede usar como tal la metodología para, ahora sí, cualquier tipo de datos, ¿no? De puntos. No sé si eso responde a su Sí, sí. pregunta o... Muchas gracias y no quiero pues centrar yo solamente Sí, el no, último punto en el cual, y dándole paso a quienes más se interesan en intervenir, el último sí. punto que nos ha preocupado a nosotros bastante es el tema de los materiales, sobre todo pues, porque la condición del mar, salinidad, corrosión, bueno, y tener que hacer una máquina eléctrica para que esté inmersa en ambiente pues hostil, diría yo, y los temas también de tipo ambiental, ¿no? Pero el tema de materiales es un punto que hemos estado considerando. Hemos considerado materiales como epóxicos u otros para poder que soporten esas condiciones de salinidad, arenas, o, bueno, corrosión, etcétera. Todavía ustedes no están considerando ese aspecto, están solamente en la parte de diseño de la máquina. Sí, sí, como tal, nosotros aquí, nuestro grupo de trabajo, hemos estado hasta esa parte del diseño. Sobre todo porque, bueno, viendo desde el punto de vista del generador eléctrico lineal, pues podemos tener distintas aplicaciones, ¿no? En este caso, pues lo analizamos, ¿no? Usando estimación undimotriz, pero también la idea del generador eléctrico lineal, pues es como también ver a la parte de los vehículos eléctricos. Sí, es algo totalmente importante esta parte de los materiales, esta parte de de realmente cómo vamos a poner esa máquina, ¿no? En el mar. Y por eso, bueno, por eso a lo mejor, bueno, si no estoy mal, si no me falla la mente, creo que prácticamente desde los 60, 70 se inició con las fuentes de energía oceánica. Pero pues debido a todo esto pues que la tecnología no es tan madura, pues todos esos proyectos, o sea, llega una tormenta, un huracán, lo que sea, y ya destroza pues el dispositivo, ¿no? Y hasta ahí quedó la inversión. Entonces, sí es algo que todavía sigue, le falta madurar, ¿no? Tecnológicamente. Pero bueno, en esta parte nosotros pues nos hemos estado centrando o trabajando, ¿no? En ese aspecto de las energías renovables, en la estimación de potencial, pues ya revisando o aplicando para esta parte del diseño de generadores. Pero sí, toda esta parte mecánica como tal del captador de energía, pues sí considero que aún hace falta mucho por trabajar. Muchas gracias y bueno, creo que más adelante podemos comentarle o compartirle los trabajos que se han hecho por el lado nuestro y bueno, compartir algunas ideas al respecto. Agradezco al profesor Farley pues, estar proponiendo este tipo de temas que parecen vitales y como usted lo mencionaba y como uno lo va sintiendo, sí, claro. el potencial de energía a nivel mundial es altísimo. Lo que pasa es que no muchos países lo tienen o lo tenemos, pongamos, incluyámoslos. Y realmente me parece que hay que trabajarle bastante. Hay bastante por hacer para madurar esta opción de energía. Muchas gracias por la presentación. Me gustó. Gracias. Sí, gracias a usted, doctor. Gracias. Xiomara, muchísimas gracias. Luisa, ¿estás ahí? No, doctor. Profe, cuénteme. Listo, tú cierras, tú sabes cómo cerrar ya. Listo, bueno, ¿no? Queremos agradecer a nuestra panelista hoy por acompañarnos y recordarles que dentro de 8 días vamos a tener también una charla muy interesante. A quienes no hayan de pronto rellenado el formulario de asistencia, se los voy a reenviar para que reciban su certificado por asistir. Muchísimas gracias, ¿vale? Sí, pues, buenas noches.
También les agradezco, doctor Ferley, también al doctor Esteban por la invitación, ¿no? A la charla y sí, es grato, ¿no? Seguir en comunicación de una u otra manera con la casa, el alma mater. Xiomara, esta es tu casa y siempre estarás las puertas Muchas gracias. abiertas para ti. Muchas gracias, profe. Entonces, ahí seguimos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Luisa,